viendo, hermano? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Amén. Si Él no hubiese sido fiel, ninguno de nosotros estaríamos acá, amén. ¿De cuántas nos ha librado el Señor? Y su fidelidad permanece para siempre. Su amor es grande. Tenemos nosotros que refugiarnos en Él. No hay otro refugio, no hay otro Salvador, no hay otro Señor, no hay otro Dios. Amén. Las naciones tienen sus dioses, dice la Biblia, cada pueblo tiene su ídolo, pero nuestro Dios, bienaventurado aquel pueblo, aquella nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Dios bendiga a nuestro amigo Julio. Julio, ¿no? ¿Era su nombre? Dios lo bendiga. Está viniendo. Él está buscando de Dios porque quiere un cambio en su vida. Y yo el miércoles le decía que es el mejor lugar y el lugar indicado, porque Cristo restaura vidas. Cristo cambia vidas. Y todo lo que estamos en este lugar, en otro tiempo, estábamos atados a diferentes tipos de pecados, de maldades, de vicios, de ataduras. Y Dios nos hizo libres. Por eso hoy podemos dar testimonio de que tenemos un Dios vivo y verdadero. ¿Amén? Gloria a Dios, hermanos. Quiero compartir en esta mañana la palabra del Señor. El tema que hoy vamos a ver, hermanos, es un tema bíblico acerca del carácter de Dios. Amén. Muchas veces decimos Dios es amor y nos quedamos ahí con que Dios es un Dios de amor. Amén. Pero el carácter de Dios, amado hermano, tiene diferentes facetas, ¿sí? Así como Dios ama, así como Dios perdona, así como Dios tiene misericordia, hoy vamos a hablar acerca de la ira de Dios. Amén. La ira de Dios. Vamos a ver esta faceta del carácter santo de Dios. Amén. La palabra ira, para que usted tenga noción, cuando usted encuentra en la Biblia la palabra ira, un sinónimo de ira es enojo, furor o indignación. Amén. Y este Dios de amor que tanto ama, de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario con los brazos abiertos, este Dios que perdona, que restaura, que 1000 veces pecamos contra Él y 1000 veces venimos y Él nos perdona, pero también es un Dios que se aira. ¿Amén? Un Dios que se enoja, un Dios que se enfurece. Y escuche la definición de ira. Es una explosión de enojo debido a la indignación interna por el pecado y la rebeldía de los hombres. Amén, hermanos. La Biblia dice en Nahum capítulo 1, verso 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Amén. Hermanos, Dios no es como nosotros. A nosotros nos hacen una y ya queremos vengarnos, se nos enciende la ira, ¿no? La Biblia dice acá que Dios es tardo para la ira. Amén. Dios es un Dios paciente, un Dios que está soportando la maldad de la humanidad delante de sus ojos. Y Dios tiene los ojos en todo el planeta Tierra. Él está viendo lo que pasa en cada rincón. Él está viendo las violaciones que se están haciendo. Él está viendo los homicidios que se están haciendo, los robos, los maltratos, la violencia. No es como nosotros que no vemos nada. Dios ve todo. Y Dios es tardo para la ira. Él está siendo paciente. Pero aunque Dios tarda en airarse, llega un límite, la paciencia de Dios. Y llega un momento donde Dios se aira. Y hoy vamos a ver este tema, hermano, de la ira de Dios. Le vuelvo a repetir, en las congregaciones lo único que se habla es del Dios de amor. Del Dios de amor, amor, amor. Y es tan dulce que hasta te empalaga. Pero muchos no predican la contraparte de lo que es el amor de Dios, que es la ira de Dios, el enojo, la justicia de Dios. Amén. La ira de Dios es justa, hermano. Dios no se aira injustamente como a veces nosotros. Lo que podemos notar en la Biblia
es que Dios, cuando derrama su ira, siempre salva a los justos. Amén. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Génesis, capítulo 18, verso 23, cuando Abraham estaba delante de Dios, porque Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de esa historia? Génesis capítulo 19, que Dios había determinado destruir 2 ciudades, en realidad eran 4 o 5 ciudades, Sodoma, Gomorra y algunas ciudades que estaban alrededor. Pero específicamente Sodoma y Gomorra eran 2 ciudades que estaban entregadas al pecado, a la inmoralidad, a la fornicación, a la homosexualidad, a la perversión. Y Dios determinó destruir esas 2 ciudades. Y se lo dijo a Abraham: Abraham, voy a destruir esas 2 ciudades. Y Abraham tenía un sobrino viviendo en Sodoma, que era Lot. Amén. Entonces Abraham se presenta delante de Dios e intercede por su sobrino Lot. Y le dice Abraham a Dios: ¿destruirás también al justo con el impío? Lejos de ti, oh Dios, el tal hacer, que hagas morir al justo con el impío y que sea tratado el justo como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham le estaba diciendo a Dios: ¿acaso vos vas a destruir al justo como al impío? O sea, ¿no vas a hacer una distinción el que vive haciendo tu voluntad con aquel que es un impío y que no hace tu voluntad? Tú eres el juez de toda la tierra, ¿no has de hacer lo recto? Abraham le estaba diciendo. Y nosotros encontramos en la historia bíblica que Dios envía 2 ángeles a Sodoma para rescatar al justo Lot. Amén. Y que antes de Dios destruir con fuego y azufre esas ciudades, Lot es librado de la ciudad de Sodoma y es salvo. Ahí nosotros vemos, hermano, que cuando Dios va a derramar su ira, amén, primero saca a los justos del lugar donde va a derramar su ira. Cristo viene, ¿cuánto lo saben? Hermanos, se acercan los 7 peores años de toda la historia de la humanidad. Se acerca tal tribulación a la tierra, donde la Biblia dice que nunca hubo tal tribulación desde que hay hombre en la tierra hasta el día de hoy. Nunca hubo ni va a haber lo que va a pasar en la tierra. Nosotros estamos viviendo en la antesala de la gran tribulación, de la ira de Dios derramándose sobre la tierra. Nosotros estamos viviendo en la aurora de la gran tribulación, de los 7 peores años que se acercan al mundo. Y muchos no lo saben, no lo entienden. El mundo está ciego y la iglesia, muchos evangélicos, tampoco lo entienden, hermano. Y nosotros hoy vamos a ver 3 aspectos de la ira de Dios. Punto número 1, vamos a ver que el mundo desconoce el tema de la ira de Dios. Por eso vive como vive, pecando y haciendo todo tipo de maldad. Punto número 2, vamos a ver que la ira de Dios es justa. Cuando Dios derrama su ira, es con justicia. Dios no hace nada injusto. Y el tercer punto que vamos a ver va a ser específicamente en la ira venidera. En la ira venidera que ha de venir al mundo, hermanos. Primero vamos a ver un poco el tema de la ira de Dios, que la encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Hermanos, para hacer un repaso rápido, uno de los justos que Dios libró fue Noé. Amén. ¿Se acuerdan que la tierra estaba corrompida y llena de violencia, llena de maldad? Y Dios le dijo a su siervo Noé, porque Noé era justo y caminaba con Dios: voy a traer toda carne de sobre la faz de la tierra, hazte un arca de madera en el que te salves tú y tu casa. Y vemos que Dios, antes de derramar ese diluvio, donde si nosotros leemos la Biblia, dice que se abrieron las fuentes, se abrió la tierra y salía cataratas de abajo de la tierra, y del cielo llovían cataratas 40 días. Dice la Biblia que el mundo fue tapado en agua, hasta los montes más altos, 15 codos más altos, el agua llegó, se ahogaron todos y se murieron todos. Pero escuche esto, Dios libró a Noé. También Dios libró a su pueblo Israel cuando Él envió las plagas en Egipto. ¿Se acuerdan? Que Dios envió 10 plagas a Egipto.
y destruyó la tierra de Egipto. Pero nosotros cuando leemos la Biblia en el libro de Éxodo, dice que en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, las plagas no cayeron. Dios libra siempre. Dios siempre hace una distinción entre el malo y el justo. Y no porque seamos buenos nosotros, sino porque la ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros fue derramada sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Y todo el que cree en Cristo Jesús es librado de la ira de Dios. Amén. La ira que nos correspondía a nosotros, Jesucristo la recibió en la cruz del Calvario. Su carne fue despedazada. Amén. Los tejidos de su piel colgaban de su cuerpo. Su sangre caía a montones a la tierra, hermano. Esa cruz fue bañada en sangre. Su espalda en una madera áspera y con muchas puntiagudas destruía su espalda. La ira de Dios fue sobre Cristo. Y nosotros, creyendo en Él, somos librados de la ira. No es que porque yo sea bueno o porque usted sea bueno vamos a ser librados de la ira, sino por la fe en aquel justo que puso su vida por nosotros. Hermanos, abra la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 90. Y vamos a ver el primer punto. El mundo desconoce la ira de Dios, y muchos evangélicos también. Salmo 90, verso 11. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Padre, en esta mañana te adoramos, Señor. Gracias porque estamos en tu casa, el mejor lugar, Señor. Nuestra carne y el mundo quizá quiere vivir de la manera que a ellos le agrada. Hoy domingo, quizás comiendo un asado, quizás yéndose al mundo a regocijar la carne, a regocijar las pasiones y los deseos, Padre, de la carne, Señor, que son enemistad contra Dios. Pero todo aquel que hoy está en una iglesia escuchando tu palabra, alabando tu nombre, dándote la gloria, levantando sus manos, está en el mejor lugar, Señor. Por eso gracias porque tú nos has tenido por digno de estar en este lugar. En otro tiempo estábamos perdidos en el alcohol, en la droga, en los vicios, en la maldad, pero tú nos has librado y hoy podemos venir con conciencia a glorificarte. Bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos, Señor, que han llegado. Bendice las familias que están llegando y que esta iglesia, Señor, pueda ser bendecida por tu presencia. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. El versículo que acabamos de leer dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según mereces ser temido? Hay otra versión que dice: según mereces ser temido. Este salmo, ¿quién lo escribió, hermano? Moisés escribió este salmo. Y Moisés, hermano, escuche esto con atención. Moisés se preguntaba, o le preguntaba a Dios: ¿quién conoce, Señor, el poder de tu ira? Todos desconocen el poder de tu ira. Moisés, ¿por qué podía reflexionar en esto, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Moisés vivió 40 años en el desierto, viendo la ira de Dios en un pueblo rebelde. Moisés, si nosotros leemos la historia del Pentateuco, Moisés, 40 años con el pueblo de Israel en el desierto, él vivió entre funerales, enterrando rebeldes en la arena, a causa de la ira de Dios por la rebeldía del pueblo. Moisés veía y vio durante 40 años el resultado de la ira de Dios derramado en un pueblo que era terco, un pueblo que era rebelde, un pueblo que no se sujetaba al Dios que los sacó de Egipto, que abrió el mar rojo, que los hizo pasar por el medio del mar en seco, que les daba el maná del cielo. Sin embargo, ellos murmuraban, eran tercos, eran rebeldes, en sus tiendas hacían lo malo, se rebelaban contra el Dios Todopoderoso. Y Moisés vio cómo la gente caía muerta a su alrededor. Y él le preguntaba: Señor,
Hoy me doy cuenta que ellos no conocen el poder de tu ira y tu indignación. Amén. Y muchos de nosotros, hermanos, no conocemos, no entendemos el poder de la ira de Dios. Por eso traspasamos muchas veces sus leyes, pisoteamos su palabra, hacemos lo malo y creemos que no nos va a pasar nada. Pero como dije al principio, la ira de Dios tiene un límite, la paciencia de Dios tiene un límite. Y llegado el punto, vamos a verlo a través de la Biblia, hermano, llegado un punto Dios derrama su ira. Amén. No se enoje. Y sonríase porque el que está hoy en este lugar es porque vino a buscar a Cristo. Y el que vino a buscar a Cristo es justificado. Y la ira de Dios no caerá sobre aquellos que buscan a Dios. Amén. Nosotros entonces podemos ver cómo Moisés vio la ira de Dios derramada en Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan de eso? Levítico capítulo 10 nos habla de dos personajes, Nadab y Abiú. Eran hijos del sumo sacerdote Aarón. Estos que eran sacerdotes, en una ocasión, entran al santuario de Dios, a la casa de Dios, y ofrecen delante del altar del incienso un fuego extraño que Dios nunca le había dicho que lo ofrezcan. Y automáticamente, si nosotros leemos esa historia, el furor de Dios se encendió contra esos dos sacerdotes y los consumió vivo y cayeron ahí muertos delante de la presencia de Dios. Amén. Moisés vio eso y Moisés empezó a conocer el furor y la indignación de Dios contra la rebeldía, hermano. Nadab y Abiú eran sacerdotes de Dios. Habían estado en el monte Sinaí junto con Moisés, junto con Aarón, y habían estado en la presencia del mismo Dios. Pero ellos transgredieron la palabra y ofrecieron un fuego extraño, el cual Dios nunca le había dicho que lo ofrezcan. Hoy nosotros podemos traer un fuego extraño a la presencia de Dios. Cuando nosotros venimos con maldad en nuestro corazón, cuando nosotros venimos practicando un pecado y creyendo que Dios no lo sabe y que los hermanos nadie se va a dar cuenta, pero yo tengo maldad en mi corazón, estoy pecando en la intimidad y después quiero venir y levantar las manos y decirle, te amo Jesús, nosotros estamos ofreciendo un fuego extraño. Por eso, hermanos, el cristiano tiene que examinarse todos los días, tiene que humillarse todos los días, tiene que arrepentirse todos los días, porque nuestro Dios es un Dios de amor, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Amén, hermano. En otros que Moisés vio la ira de Dios fue en Coré, Datán y Abiram. 3 hombres que sublevaron contra Moisés y quisieron tomar el mandato, tomar el liderazgo, y dijeron, ¿quién es Moisés? Esos rebeldes que quisieron decir, Moisés, ¿quién es? También Dios habla a través nuestro. Y la ira de Dios se encendió sobre ellos. Y la Biblia dice que la tierra abrió su boca y fueron tragados vivos. Ellos con su familia, sus tiendas, todo, se fueron directamente al Seol. O sea, fíjese, hermanos, que nuestro Dios, este Dios de tanto amor, que nos ama tanto, pero también es un Dios que se aira, que se enfurece, que se enoja. Y nosotros tenemos que conocer las dos facetas del carácter de Dios. Amén. ¿Para qué? Cuando nosotros conocemos esto, hay temor de Dios en nuestro corazón. Y el temor de Jehová, dice la Biblia, que nos hace apartarnos del mal. El que no sabe esto de Dios, yo vivo como quiero. Total, no pasa nada. Voy a la iglesia 2 horitas y después hago la mía. Amén. No es así, hermano. Nosotros tenemos que conocer el carácter santo de nuestro Padre para que le temamos y para que lo respetemos. Estos hombres se habían metido al santuario y hecho lo que ellos quisieron. Y Levítico 19:30, Dios le dio un mandato y le dijo a Moisés, tendrán reverencia a mi santuario. Amén. Otras personas en las cuales Moisés vio la ira de Dios fue en los que murmuraron que querían comer carne. ¿Se acuerdan ese pasaje? El pueblo había salido de Egipto, Dios los sacó de la esclavitud y ellos dicen, queremos carne. Nos acordamos de las cebollas, de los pepinos que comíamos en Egipto
y ahora estamos hastiados de este pan sin sabor que tú nos das en el desierto, y murmuraban contra Dios. La Biblia dice que Dios les dio carne, vinieron codornices y ellos comieron, pero cuando la carne estaba todavía entre sus dientes, la ira de Dios se encendió y murieron muchos de plaga delante de Jehová. Hermanos, este tema es tremendo. Estamos ante la presencia de un Dios santo. Estamos ante la presencia de un Dios digno de temer, de un Dios que tenemos que respetar. Por eso Moisés decía en este salmo: ¿quién conoce el poder de tu indignación? Según tú mereces ser temido. Dios merece ser temido. Muchas veces lo hacemos un Dios en nuestra imaginación. Ay, este Dios es como un abuelito bueno que le tiramos la barba y no dice nada. Amén. Pero Dios es un Dios digno de ser temido. Otras personas en las cuales Moisés vio la ira derramada fue los 10 espías que murieron de plaga delante de Dios. Dios mandó a 2 espías a que vayan a ver la tierra de Canaán, para que luego le traigan un informe al pueblo y puedan ellos saber a la tierra que se iban a dirigir. Pero se acuerdan que 10 vinieron con malas noticias. No, hemos visto gigantes ahí, nos van a comer como pan, nos van a destruir. Cuando Dios le había dicho: yo les voy a dar esa tierra. Entonces la ira de Dios vino sobre esos 10 y murieron de plaga delante de Dios. Yo estoy haciendo un repaso breve de todas estas situaciones que hubo en el pueblo de Dios, hermanos, para que nosotros veamos y seamos conscientes sobre este tema. Que Dios es un Dios que nos ama, por supuesto, pero un Dios que también se aira. Amén. La Biblia dice en Hebreos 10:26: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hay un pastor llamado Josué Airo, alguno lo habrá escuchado, un hombre de Dios, un siervo, que cuenta un testimonio acerca de un hermano que en una ocasión le dice a su pastor: pastor, yo quiero regalarle a la iglesia un terreno para que se edifique la iglesia y para que usted se haga su casa. Este hermano va y le regala el terreno. Entonces el pastor comienza la edificación de la iglesia y se hace su casa pastoral atrás de la iglesia. Pero un abogado le dijo al pastor: yo le recomiendo que haga los papeles a su nombre para que en un futuro no tenga problema. Y el pastor dijo: no creo tener problema porque es un hermano. La cuestión es que se edifica la iglesia, se hace la iglesia, el pastor hace su casa atrás, y pasaron un tiempo, 2 años, 3 años, no recuerdo, y este hombre vuelve y le dice: pastor, quiero mi terreno, quiero mi casa, quiero mi terreno que yo le di a la iglesia. Y el pastor le dice: pero ¿cómo? Si usted lo dio a la iglesia. Sí, pero no, quiero el terreno. Y le empezó a apurar que él quería su terreno. Fueron a lo legal y estuvieron en lo legal, ahí peleando, pero como el hombre no había hecho escritura, no había hecho nada, el terreno le pertenecía al dueño legalmente. El pastor tuvo que retirarse de ese lugar. Pero hermanos, este hombre no sabía que nuestro Dios es un Dios santo, un Dios que se aira. Entonces cuenta este pastor que el hombre se volvió con su familia y se fue a vivir a esa casa que el pastor había construido. Y en una noche, hermanos, hay una falla en el sistema de gas de esa casa, y esa casa revienta y quedan todos calcinados, hermanos. Este hombre que le había quitado la casa al pastor, luego de habérsela regalado. Amén. Dios, hermano, cuando se mete con lo suyo, cuando se mete con lo santo, cuando se mete con Dios, la ira de Dios se derrama. Amén, hermano. Bendito sea tu nombre, Jesús. Pero como vuelvo a repetir, hermano, el descargo de la ira de Dios fue en Jesucristo, para que todo aquel ahora que crea en Cristo Jesús
no tenga que sufrir esa ira venidera. Amén. Nos dice Primera de Pedro 3:18, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea, nos damos cuenta que Cristo padeció por nuestros pecados, el justo, Él siendo justo, por nosotros que somos injustos, para llevarnos a Dios. También nos dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Acá tenemos la evidencia de que nosotros, la iglesia, el que cree en Cristo, el que fue justificado en la sangre preciosa de Jesús, no va a sufrir la ira de Dios. No va a sufrir la ira de Dios que viene, hermano. Y San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano querido, escuche esto. Dios está indignado con todo lo que se hace en el mundo. Dios está indignado con los gobiernos que impulsan la ideología de género. Dios está indignado con aquellos que viven enviciados en sus maldades, en el pecado. Dios está indignado con los violadores, con los asesinos, con los ladrones. La indignación de Dios, la ira de Dios está sobre todo aquel que no tiene a Cristo y que vive pecando. Que no pase nada, porque esta es la justificación de muchos ateos. Y si Dios existe, ¿por qué no manda fuego y destruye a todo? Porque vos serías el primero, hay que decirle a ese. Amén. Porque la gente se cree buena muchas veces porque no mata, porque no viola, porque no roba, se cree buena, pero dentro de ellos la maldad, la simiente del pecado está. Amén, hermano. Entonces entendemos que el enojo de Dios está sobre todo lo que se está haciendo en el mundo. Busque la palabra del Señor en Romanos capítulo 1. Vamos a ver el punto 2 ahora, que la ira de Dios es justa. Romanos capítulo 1. Verso 18. Cuando lo encuentran, lo leemos todos. Romanos 1, 18. Amén. Dice así la palabra del Señor. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. ¿Se dan cuenta entonces que la ira de Dios se manifiesta, se revela desde dónde? Desde el cielo. ¿Contra quién? Contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Cuando dice hombre no es solamente el género masculino. Cuando dice hombres es toda la humanidad. Amén. Y luego sigue diciendo que detienen con injusticia la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y acá la Biblia dice que la verdad es detenida por la injusticia de los hombres. Los gobiernos, como les repito, que están impulsando ideologías anticristianas, los gobiernos, los gobernantes, las organizaciones internacionales como la ONU, que tiene una agenda de aquí al año 2030 para implementar en el mundo todo tipo de maldades, están deteniendo la verdad de Dios con su injusticia, hermano. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra ellos. Y vamos a ver ahora en el tercer punto, cuando se manifieste esa ira venidera, hermano. Dios nos libre, yo no quisiera estar acá en la tierra. Amén. Por eso es todo el que quiera escapar, todo el que quiera escapar tiene que meterse en esa arca que es Jesucristo, hermano. El Evangelio no es un juego. El Evangelio es algo muy serio. El Evangelio es algo muy serio y hay que tomárselo muy de en serio, hermano. Por eso la iglesia tiene que entender esto. Cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que desconcentrarnos de todo y enfocarnos en Cristo.
alabar a Cristo, escuchar su palabra, ser edificado, poner seriedad en las cosas de Dios, porque cada uno de nosotros tenemos un alma que salvar. Hay un infierno que escapar, hay un lago de fuego que escapar y hay una eternidad en gloria que alcanzar. Amén. Ahí nomás Romanos capítulo 2, verso 5, fíjese lo que dice. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras o acumulas para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tremendo pasaje, hermano. Son pasajes duros que quizás no lo quisiéramos escuchar, ¿no? Quizás nosotros quisiéramos escuchar: Jesús te ama, Señor, sí. Amén. Pero la Biblia se tiene que predicar todo el consejo de Dios. Lo bueno, lo lindo, pero también aquello que muchas veces no queremos oír. Porque es como, la palabra es como un martillo que quebranta la roca. Y quizá si nosotros estamos un poco torcidos, la palabra nos endereza y nos pone en camino. Amén. Hay palabras, hermanos, que son duras, pero hay que hablarlas. Porque si no, el predicador, el que da la palabra, si solamente te muestra el dulce, pero no te muestra lo amargo, te está llevando a la condenación, porque no te está mostrando la verdad bíblica. Entonces, claro, hay que predicar lo bueno de Dios. Todo es bueno en realidad, pero hay que predicar aquello que nos gusta escuchar, pero también lo que no nos gusta escuchar, porque eso nos va a enderezar en el camino de Dios. Usted fíjese, hermano, que acá dice que la ira de Dios se está acumulando en aquellos que tienen un corazón duro y que no se arrepienten. La ira de Dios es acumulativa, se está acumulando, es como una copa que va llenándose hasta que llega al borde, y cuando rebalsa la copa, ahí tiene que derramarse. Y lo vamos a ver en Apocalipsis, que la Biblia nos habla de el cáliz de la ira de Dios. La copa de Dios llena de ira va a ser derramada sobre un mundo pecador que le dio la espalda a su Hijo Jesucristo, que fue crucificado por nuestros pecados. Amén. Entonces, hermanos, todos aquellos que tienen un corazón duro y no arrepentido, la ira de Dios se está acumulando. Salmos 7, verso 11 nos dice: Dios se fue justo y Dios está airado contra el impío. ¿Cuánto? Todos los días está airado Dios contra el impío. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Amén. Quizás no conocíamos esta faceta del carácter de Dios, ¿no? Quizás toda la vida nos hablaron de un Dios bueno que nos perdona todo, que nosotros podemos pisotearlo y Él nos va a seguir perdonando. Pero acá la Biblia dice que Dios está airado todos los días contra el impío, y si no se arrepiente, Dios afiló ya su espada, tiene saetas ardientes, ya preparó su arco. Qué tremendo, ¿no, hermano? Qué tremendo pasaje. Es tremendo lo que la Biblia nos enseña acerca de la ira de Dios. Las personas que viven sin Dios y están ofendiendo constantemente a Dios con sus obras malvadas, Dios tiene armas preparadas para cuando derrame su ira. Esto nos tiene que hacer temblar, hermano. Y siempre hablábamos el viernes acá en la oración con los hermanos. El que hace algo para Dios tiene que temblar. El que predica, como hablábamos, cada vez que yo me subo acá, uno tiembla porque teme a Dios de lo que puede hablar, lo que puede decir. Señor, ayúdame a dar tu mensaje, a no hablar nada. Hablamos con Pamela porque el sábado empieza la escuelita y las hermanas están nerviosas. Y le digo, es un buen síntoma cuando te tiemblan las piernas, porque eso quiere decir que hay temor de Dios. Uno no viene y lo hace, yo lo hago porque ya me sé todo y soy... No, hay que tener temor de Dios. Dios es un Dios al cual hay que temblar.
Moisés conocía a Dios. Moisés entraba al santuario de Dios y desde el arca salía la voz de Dios y le hablaba audiblemente, pero él temblaba la presencia de Dios. Amén. Y los hombres y las mujeres de Dios que temen a Dios van a ser bendecidos. Amén. Los ojos de Jehová, dice Salmos 34:15, están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero la ira de Jehová está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Amén. Entonces vemos el contraste, la antítesis. Los ojos de Dios para bendecir y la ira de Dios para cortar. ¿De qué lado queremos estar nosotros? Yo quiero estar de ese lado, que Dios me mire con agrado y que Dios me ayude y que Dios me bendiga. No quiero estar bajo la ira de Dios, que en cualquier momento Dios nos corta. En el Hechos capítulo 5, nosotros encontramos un caso de un matrimonio llamado Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Los cuales, cuando la iglesia primitiva se estaba recién empezando a formar, todos vendían sus bienes, todos vendían sus propiedades y traían la plata delante de los pies de los apóstoles y le decían: esto es para la obra de Dios. Y toda la gente venía y vendía sus propiedades, sus bienes, y había todo un bien en común. Nadie tenía más, nadie tenía menos. Pero viene un hombre llamado Ananías con su mujer Zafira, los cuales se habían complotado y vendieron su heredad, vendieron su casa y dijeron: vamos a traer una parte nomás, lo otro nos guardamos por la duda si viene la crisis después. Pero se olvidaron que los ojos de Dios lo estaban viendo. Entonces vinieron delante de Pedro y le dijeron: hemos vendido mi heredad, aquí está la plata. Y el Espíritu Santo le habló a Pedro y Pedro le dijo: ¿por qué han convenido en tentar al Espíritu Santo? No le han mentido a los hombres, le mintieron a Dios. En ese momento Ananías, que era el que estaba presente, cayó desplomado en el piso y murió instantáneamente. La ira de Dios, hermano. A las 3 horas viene su esposa y entra sin saber lo que había pasado, y Pedro le dijo: ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto la vendimos. Mentiste al Espíritu Santo y te va a pasar lo que le pasó a tu esposo, y cayó muerta en el mismo instante, hermano. Entonces, estas cosas nosotros las tenemos que saber para que nosotros entendamos que estamos delante de un Dios santo, de un Dios que es bueno, es amor, es mucho. Dios es amor, no tiene amor, pero también es fuego consumidor, como lo venimos viendo. Y vamos a ver el punto 3, vamos a hacer un repaso rápido, si no se nos va la hora. La ira venidera, que es la consumación final de la ira de Dios en la humanidad. Abra Sofonías capítulo 1, verso 14. Sofonías capítulo 1, verso 14. Hermanos, esta ira que está pronto a derramarse va a ser sobre toda la tierra, pero Dios va a librar a los justos. Amén. Viene el arrebatamiento y luego la ira de Dios. Apocalipsis 3:10 nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo, sobre los moradores de la tierra. Sofonías 1:14 lo encontramos. Dice así la palabra del Señor: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Tremendo, hermano, el pasaje este. Y esto habla del día de la ira de Dios, que se aproxima
a derramarse en la gran tribulación. Nosotros creemos que cuando Cristo viene y libra a su iglesia, el arrebatamiento, que está muy cerca, hermanos, porque los acontecimientos que están pasando. Amén. En estos días estaba viendo las noticias y los mandatarios de todas las naciones cada vez están hablando más de un nuevo orden mundial. El presidente Biden de Estados Unidos, hace unos días, él dijo: estamos en la aurora de un nuevo orden mundial en el cual yo quiero encabezar ese nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es la unidad, la unión, la alianza de las naciones, como nos habla el Salmo capítulo 2, como nos habla Apocalipsis capítulo 13. El gobierno de la bestia, del anticristo, está a punto de consolidarse, hermanos. Y eso quiere decir que la iglesia está a punto de ser arrebatada. ¿Cómo no prepararse? ¿Cómo no vivir en santidad? Hay una guerra que se está dando regionalmente, pero que esa guerra está afectando a todo el mundo. Usted sabe que entre Rusia y Ucrania son los dos países que generan el 40% del trigo a nivel mundial. Y el trigo está escaseando. Y eso se va a empezar a notar cada vez más. La hambruna viene. Viene hambruna, viene guerras, viene, hermano, crisis en el mundo, y nosotros ya lo estamos viendo. Vamos a comprar y la plata no alcanza. Tener dinero, ganar dinero, y no alcanza para comprar el alimento. En ciertos lugares ya escasea en las góndolas los productos de primera necesidad. Está pasando cosas tremendas que nos tienen que alertar, nos tienen que despertar. Cristo viene. Y nosotros tenemos un pasaje que si perdemos ese viaje, ay de nosotros, porque la ira de Dios se derramará. Primera de Tesalonicenses 1:10 nos dice que esperamos de los cielos a Jesucristo, el cual resucitó de los muertos y quien nos libra de la ira venidera. Y ahora vamos a ver un repaso rápido. Vaya a Apocalipsis. Apocalipsis 6. No nos vamos a detener en los pasajes, solamente vamos a exponerlo, a leerlo y a pasar al próximo, porque hay unos 5 o 6 pasajes y terminamos, hermano. Pero vamos a ver expositivamente que la ira de Dios viene. Apocalipsis 6, 12. Gloria a Dios. ¿Lo encontramos? Dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Vamos a tener un poquito ahí. Jesús, que dijo antes de su venida: el sol se convertirá en tinieblas y la luna se convertirá en sangre antes del día del Señor. El día del Señor es la ira de Dios. O sea, Cristo viene, saca a su iglesia y se manifiesta el día del Señor, que es la ira de Dios. Acá nos dice que el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Esto nos habla de tsunamis que vienen a la tierra. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto nos habla, hermano, que todos estos poderosos de la tierra, Putin, Macron, Xi Jinping, Alberto, todos los gobernantes, los que hoy son poderosos, que nosotros los vemos en los medios, se van a esconder en las cuevas. Ellos saben que viene la ira de Dios y van a decir: caigan sobre nosotros, porque se ha manifestado el gran día de la ira del Cordero, y ¿quién podrá sostenerse? Amén. Apocalipsis 14, 9. Busquen. Apocalipsis 14, 9.
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esto nos habla cuando ya la marca de la bestia empieza a imponerse en el mundo. Todo aquel que reciba la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente van a beber del vino de la ira de Dios, que fue vaciado puro en el cáliz de su ira. La ira de Dios, hermano. Otro pasaje, Apocalipsis 14, 17, ahí nomás. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, que representa 300 kilómetros. 300 kilómetros. No pasa nada, se cayó Satanás, dijo. Bendito Jesús. Hermanos, acá nos habla que cuando ya las uvas están maduras, las uvas representan la humanidad y la madurez representa la maldad. Cuando la maldad ya esté al límite, entonces Dios mandará a un ángel con una hoz aguda a que vendimie, y la Biblia dice que van a ser lanzados en el gran lagar de la ira de Dios y serán pisoteados. Esto nos habla de la ira de Dios derramado. Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas, ¿qué dice? Se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios ya se empezaba a consumar. En Apocalipsis 15, verso 7 dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Estas 7 copas, hermano, que se van a... Después usted lea este capítulo, seguramente ya lo han leído. Los juicios que van a venir, úlceras, van a venir escasez de agua, ya no va a haber agua. El sol quemará a los hombres con fuego, cosas terribles, guerras, demonios vendrán a la tierra a atormentar a las personas. Esto es lo que dice la Biblia y tenemos que hablarlo, hermano. Amén. Y vamos a ver el último pasaje, Apocalipsis 19, 11. 19:11. En estos días me pasaron vi un video de un hermano que está en una estación de tren, hermano, predicando esto y hablando y gritando a los 4 vientos. Si la iglesia no habla esto, ¿cómo el mundo sabrá lo que ha de venir? Si la iglesia no habla y no sabe lo que ha de pasar en el mundo, ¿cómo el mundo sabrá? ¿Cómo se arrepentirán? ¿Cómo se volverán a Cristo? Y este hermano valiente, yo lo veía en medio de una estación de tren llena de gente y gritaba: vienen el juicio de Dios, arrepiéntanse, buscan el único medio de salvación, que es Jesucristo. Y la gente ignoraba, pasaba por al lado y como si no pasaba nada. La gente está endurecida al mensaje de Dios. La gente está dura, no quiere oír, no quiere arrepentirse, quiere seguir viviendo en sus mismas maneras de vivir. Apocalipsis 19:11, fíjese lo que dice. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas o coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cristo Jesús, en su segunda venida, hermanos, viene a pisar el lagar del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cristo vino una vez como cordero, lo escupieron, lo pisotearon, blasfemaron contra él, y él como cordero cerró su boca, no dijo palabra, no respondió con maldición. Pero en su segunda venida, él viene en juicio. Él viene a pisotear el lagar, amén, de la ira de Dios. Por eso, hermano, vuelvo a repetir, nuestro Dios es un Dios digno de ser temido. Dice así la palabra y oramos. Apocalipsis, 1 Tesalonicenses 5, 8 al 10. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermanos, este es el consuelo para nosotros. Dios no nos ha puesto para ira. Usted ha escuchado, y hemos escuchado, un mensaje duro, un mensaje que por ahí produce temor, produce miedo por todo lo que se viene al mundo. Pero acá la Biblia nos dice que Dios no nos puso a nosotros para ira, sino para alcanzar salvación, siempre y cuando nosotros estemos refugiados en Él. Amén. Por eso sigamos esforzándonos, sigamos buscando a Dios, sigamos aferrándonos a Él como el único medio de salvación. No nos apartemos por nada de Dios, porque Cristo viene pronto. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Padre, porque tu palabra, Dios mío, es una palabra como una espada cortante de dos filos que penetra hasta partir el alma del espíritu, los tuétanos y la coyuntura. Señor, ayúdanos a poder no apartarnos nunca de ti. Yo oro, Padre, para que tú nos des fuerza. Sabemos que estamos en tiempos muy difíciles. Sabemos que el mundo, Padre, es un mundo lleno de maldad, lleno de violencia, y un mundo que nos quiere arrastrar hacia el mal. Pero te pedimos que nos des la fuerza para poder entender que tú eres digno de ser temido. Y Señor, tu palabra dice: no teman a los que les puedan matar el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Teman a aquel que después de muerto puede enviar su alma y su cuerpo al infierno. A ese le temen. Señor, ayúdanos a poder entender en todo tiempo de nuestra vida que tú eres un Dios digno de ser temido. Ayúdanos y bendice esta congregación, a todos los hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Tengan la palabra de Dios para meditar y reflexionar. Alabado su nombre. En 2 Tesalonicenses, la palabra de Dios dice: Tomen asiento, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Amén. Si Él no hubiese sido fiel, ninguno de nosotros estaríamos acá. Amén. De cuántas nos ha librado el Señor. Y su fidelidad permanece para siempre. Su amor es grande. Tenemos nosotros que refugiarnos en Él. No hay otro refugio. No hay otro Salvador. No hay otro Señor. No hay otro Dios. Amén. Las naciones tienen sus dioses, dice la Biblia. Cada pueblo tiene su ídolo. Pero nuestro Dios, bienaventurado aquel pueblo, aquella nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Dios bendiga a nuestro amigo Julio. Julio, ¿no? ¿Era su nombre? Dios lo bendiga. Está viniendo